Hola, mi nombre es Andrea Suárez Pinto. Yo soy abogada especializada en Derecho Laboral y en Seguridad Social, experta en pensiones. Tengo más de 11 años de experiencia laboral en el tema de las pensiones. Estoy muy agradecida con ustedes por la participación masiva que hemos tenido en el blog y en la página web soylaboral.pensiones. La verdad es que esa página la creamos por y para ustedes, para prestar un servicio a la comunidad. Sabemos que el tema pensional no es fácil, que hay muchas cosas que no entendemos y para eso estamos aquí, para colaborarles, para prestarles una asesoría y para ponernos a su disposición. Para dar respuesta a los interrogantes que tenemos en la página web, queremos dar una respuesta general. Obviamente cada caso es muy particular y concreto y por lo tanto no podemos ir más allá de lo que ustedes nos preguntaron. Si necesitan una asesoría adicional para que les brindemos un apoyo jurídico en cada caso particular, no duden en escribirnos en nuestro correo interno. Por el momento vamos a dar respuesta general a todas las preguntas que nos hicieron para que les sirva de referencia a las personas que nos hicieron las preguntas. En lo que tiene que ver con la pregunta relacionada a cómo calculan los fondos privados una pensión de vejez, es necesario decir que los fondos privados liquidan la pensión de una forma diferente a como lo hace Colpensiones o cualquier entidad que administra el régimen de prima media con prestación definida. En los fondos privados, la pensión de vejez se calcula con base al ahorro que se tiene en la cuenta de ahorro individual que abre cada uno de los fondos y con base a una esperanza de vida. ¿Cómo se calcula la esperanza de vida? Son tablas que se establecen y que son las que utilizan las aseguradoras para reconocer seguros de vida o cualquier otro seguro que se contrate. Los cálculos y las tablas que se utilizan son exactamente las mismas. ¿Que la esperanza de vida en el país y en el mundo ha incrementado? Sí, y eso es bueno y es malo. Es bueno porque hay mucha tecnología, el sistema de salud parece que no, pero sí ha servido precisamente para prevenir la mortandad y reducirla. Y no ha servido precisamente porque entre mayor sea la esperanza de vida, más dinero se tiene que tener ahorrado en ese fondo privado. Tengan presente que en el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por los fondos privados, lo que prima es el capital que se tiene acumulado en esa cuenta de ahorros. En el régimen de ahorro individual con solidaridad no existe una financiación o un subsidio por parte del Estado. La pensión que se reconoce es con base al esfuerzo y al trabajo constante que ha tenido la persona que está afiliada al fondo. Por lo tanto, lo que hacen los fondos privados de pensiones es determinar con base a esas tablas de esperanza de vida cuánto tiempo va a vivir la persona. Las mujeres tenemos una esperanza de vida mayor que la de los hombres. Y lo que hace el fondo es determinar con base a esas probabilidades de vida cuánto va a vivir la persona. Y no solamente el afiliado o la afiliada. Si esa persona tiene beneficiarios, cónyuge, compañera o compañero permanente, así como hijos menores de edad o entre las edades de 18 a 25 años estudian o en su defecto en condición de discapacidad, no solamente se tiene en cuenta la expectativa de vida del afiliado, también de sus beneficiarios. Y por lo tanto, el dinero que se tiene acumulado debe alcanzar para cubrir una pensión de vejez durante todos esos años de vida que va a vivir el afiliado y sus beneficiarios. Por eso es que los fondos privados muchas veces no reconocen una pensión o la pensión que reconocen es equivalente al mínimo que pueden reconocer los fondos. Esto es, una pensión equivalente al 110% de un salario mínimo. Sé que suena duro, es complejo, pero legalmente está establecido así el reconocimiento de la pensión de vejez en los fondos privados de pensiones. Por lo tanto, entre más viva una persona, más dinero necesita tener acumulado para efectos de tener derecho a una pensión cuyo monto esté ajustado más o menos al salario respecto del cual la persona hizo las cotizaciones. Tengan presente que también lo que se tiene acumulado en esa cuenta debe alcanzar para los incrementos legales que deben hacerse de forma anual. Recuerden que el dinero pierde valor adquisitivo constantemente y esos incrementos anuales lo que buscan es corregir esa pérdida de valor adquisitivo.
En este momento, para que una persona tenga derecho en un fondo privado a una pensión equivalente a un salario del 110%, debe tener acumulado entre 130 y 150 millones de pesos. La persona sola, sin tener en cuenta sus beneficiarios. Cuando se tienen beneficiarios y dependiendo de quién se trate, de qué edad tiene y de la probabilidad de vida que va a tener, pues obviamente se va a necesitar más dinero. Segunda pregunta, la que está relacionada con la autorización que hay que darles a los fondos privados para reclamar el bono pensional. Y me preguntan si es conveniente o no hacerlo. La respuesta sería sí, no solamente es conveniente, sino que es necesario. Todas las personas que estuvieron afiliadas al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, y cotizaron 150 semanas, el fondo, al momento en que va a reconocer una pensión por ley, debe tener en cuenta absolutamente todos los aportes que la persona ha efectuado, tanto al sistema público administrado hoy por Colpensiones como al fondo privado, o aquellos tiempos que la persona haya alcanzado a laborar a una entidad pública con anterioridad a la Ley 100 de 1993. En un fondo privado, recuerden que el capital se constituye con lo que hemos ahorrado en toda la vida laboral y por lo tanto absolutamente todo debe tenerse en cuenta. Por eso es que los fondos privados, cuando establecen que una persona estaba afiliada al entonces Seguro Social, hoy Colpensiones, y se traslada a un fondo privado, al momento en que reconoce la pensión, debe tener en cuenta ese tiempo para determinar si la persona tiene o no tiene derecho al reconocimiento de una mesada pensional. Por lo tanto, resulta necesario que si el fondo solicita autorización para reclamar esos tiempos al Seguro Social, que es lo que se denomina bono pensional, convertir un tiempo en dinero, es necesario, obligatorio que se dé la autorización, porque si no se da la autorización, ese tiempo no se tendría en cuenta y el fondo estaría incumpliendo con su obligación legal y causándole un perjuicio a la persona, porque lo más probable es que con ese capital, ese tiempo que se convierte en dinero, la persona tenga derecho a una prestación económica y el fondo está en la obligación de tenerlo en cuenta. Por lo tanto, resulta necesario que se dé la autorización para que el fondo privado reclame ese tiempo cotizado a Colpensiones y Colpensiones se lo entrega al fondo privado a través de dinero. Eso es un bono pensional. Por lo tanto, debe darse la autorización. A la pregunta relacionada con el aumento del IPC y si se le debe reclamar a Colpensiones para que lo tenga en cuenta, resulta necesario indicar que las pensiones por ley, de acuerdo a lo señalado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, cada año deben incrementar con base al IPC establecido por el DANE para el año inmediatamente anterior. ¿Por qué se hace esto? Porque la moneda pierde valor adquisitivo y lo que se busca es no perjudicar al pensionado al momento en que se le reconoce una pensión, con el fin de que su pensión equivalga efectivamente a su mínimo vital. Si no se aplica esa corrección monetaria, la persona cada año percibiría menos valor del inicialmente reconocido, porque todos los años, pese al aumento de la vida, la persona percibiría exactamente lo mismo. Eso implica que a una pensión se le aplique anualmente el IPC. Buscar que todos los años aumente conforme lo ha hecho el nivel de vida en el país, la situación económica en el país. Y por ley Colpensiones está en la obligación de hacerlo. Así que no resulta necesario pedírselo a Colpensiones, porque Colpensiones obligatoriamente debe establecer cuál fue el ingreso, el IPC para el año inmediatamente anterior establecido por el DANE, y cada enero de cada año tomar en cuenta ese IPC para aplicárselo a las pensiones que superan un salario mínimo y de esta manera incrementarlas. Para las pensiones equivalentes a un salario mínimo, incrementan anualmente en el mismo porcentaje en el que lo hace el salario mínimo. Por lo tanto, no es necesario solicitárselo a Colpensiones, porque Colpensiones lo hace de manera automática, tanto para el momento en el que reconoce la pensión
como de forma anual cuando ya la persona está percibiendo la mesada pensional. A la pregunta relacionada con si a nuestra consultante le cobijaba el régimen de transición pero le reconocieron la pensión a los 57 años, si debe reclamar el retroactivo, de forma general le voy a dar la indicación para que usted determine las condiciones en las cuales se encontraba. ¿Qué es ser beneficiario del régimen de transición? El régimen de transición fue una garantía que concedió la Ley 100 de 1993 con el fin de que las personas que a la entrada en vigencia de esta normatividad tenían una expectativa, una esperanza de pensionarse con una norma anterior a la Ley 100 y que para ellos estaba rigiendo en el momento que se vincularon a trabajar, puedan completar requisitos con esa norma y pensionarse con esa norma estando vigente la Ley 100. Ya habíamos hablado de este tema en varios artículos de nuestro blog, los cuales los invito muy amablemente a que los vuelvan a leer, y si no los han leído, los invito a que los lean, en donde explicamos primero cuándo entró a regir la Ley 100 de 1993 en Colombia. La Ley 100 entró a regir dependiendo de la clase de trabajador de forma diferente. Para los servidores públicos del orden nacional y para los trabajadores particulares, la Ley 100 empezó a regir a partir del 1 de abril de 1994. Para los demás servidores públicos de los órdenes departamentales, municipales y distritales, la Ley 100 de 1993 entraba a regir en el momento en el cual el departamento, el municipio o ese distrito lo estableció así, teniendo como plazo máximo para acogerse a la Ley 100 el 30 de junio de 1995. Y estas fechas son importantes porque dependiendo de estas fechas vamos a determinar si una persona es o no es beneficiaria del régimen de transición. Para ser beneficiario del régimen de transición, a la entrada en vigencia de la Ley 100 se debía tener una edad, mujeres 35 años, hombres 40 años o 15 años de servicio o su equivalente en semanas, que eran 750 semanas. Los requisitos son disyuntivos, se podía acreditar uno u otro. No obstante, en el año 2003 y en el año 2005 hubo dos reformas pensionales que modificaron los requisitos para conservar y mantener el régimen de transición. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la Ley 100 y el mismo artículo 36 de la Ley 100, donde está establecido el régimen de transición, previó que ese beneficio de la transición solamente era reconocido siempre y cuando se estuviese afiliado y se permaneciera en el Instituto de Seguros Sociales o Colpensiones. Si la persona, estando en el Seguro Social, se trasladó a un fondo privado, se perdió el régimen de transición, porque los fondos privados solamente pueden reconocer la pensión de vejez conforme lo establecido en la Ley 100 de 1993 con la reforma de la Ley 797 de 2003. Por lo tanto, para una persona que, habiendo estado afiliada al Instituto de Seguros Sociales, se trasladó a un fondo privado, pero tuvo la posibilidad antes de 2003, sin importar la edad, regresar a el Seguro Social, o una persona que se trasladó al Seguro Social, a un fondo privado y regresó después del 2003 porque le faltaban más de 10 años para cumplir los requisitos de la pensión previstos en la Ley 100, para esas personas el requisito que obligatoriamente deben acreditar de transición es el de los 15 años de servicio o 750 semanas cotizadas a la entrada en vigencia de la Ley 100. Sea 1 de abril del 94 o la fecha establecida por esa entidad departamental, municipal o distrital. Adicionalmente, debe tenerse presente que con la reforma de 2005 el legislador previó acabar o estableció que se debía acabar con el régimen de transición. No obstante, le dio la posibilidad a quienes eran beneficiarios, ya fuera por edad o por el tiempo de servicio, porque se trasladaron a un fondo privado y regresaron, que acreditaran 750 semanas a 29 de julio de 2005. Para aquellas personas que cumplieron con este requisito, tenían plazo para cumplir los requisitos para pensión a 31 de diciembre de 2014, de la norma anterior a la Ley 100 que pretendían les fuera aplicada.
Por el contrario, si la persona no tenía 750 semanas cotizadas a 29 de julio de 2005, tenía plazo para cumplir los requisitos de la pensión de vejez de esa norma anterior a la Ley 100 que pretendía que le fuera aplicada hasta el 31 de julio de 2010. Por lo tanto, en el caso que nos está preguntando la consultante, sí se necesita determinar en qué condiciones se encontraba ella, porque puede ser que siendo beneficiaria de la transición, se trasladó a un fondo privado y pudo regresar al entonces Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, perdiendo la transición. O la recuperó o nunca hubo traslado a un fondo privado, pero no alcanzó a cumplir los requisitos de esa norma anterior a la Ley 100 de 1993 a 31 de diciembre de 2014. Y esa sea la razón por la cual Colpensiones o la entidad a la cual está afiliado, un fondo privado, reconoció la pensión de vejez con la edad de 57 años y la exigencia, supongo yo, de 1.300 semanas. Hay que tener presente que antes de la Ley 100 de 1993 existían varias normas para el sector público y una norma para el sector privado. Obviamente cada persona, dependiendo de la circunstancia laboral en la cual se haya encontrado, tendrá derecho a la aplicación de una o de otra norma dependiendo de los empleadores con los cuales vincula. También deben tener presente que Colpensiones, de una forma muy juiciosa, aplica el principio de favorabilidad pensional. ¿Esto qué implica? Que analiza la situación pensional en la que se encuentra la persona y determina, con base a los requisitos de edad y de semanas cotizadas, qué norma o a cuál norma tiene derecho a que se le reconozca una pensión. Puede ser el caso que una persona tenga derecho a que se le aplique más de una norma porque cumple requisitos establecidos de más de una norma. Y por favorabilidad, Colpensiones reconoce los requisitos con la norma que dé el monto de la mesada pensional más alto. Como Colpensiones liquida todas las pensiones por igual, conforme lo establece el artículo 21 de la Ley 100, esto es, con el promedio de lo cotizado en los últimos 10 años, muchas veces la Ley 100, con la reforma introducida con la Ley 797 de 2003, sí establece un monto de mesada pensional más alto porque tiene un porcentaje o una tasa de reemplazo del 80%. Por lo tanto, puede ser probable que a la persona que nos hace la consulta, Colpensiones le haya también reconocido la Ley 100, no porque haya perdido el régimen de transición, sino porque por favorabilidad pensional, por el número de semanas cotizadas que tenía con el sistema, la Ley 100 era mucho más favorable que cualquier otra norma pensional anterior a la Ley 100 que también le era aplicable. En lo que tiene que ver con la pregunta sobre si vale la pena reclamar el 160 semanas cotizadas, como no se establece a qué fondo o si se cotizaron a Colpensiones, la respuesta será sí, siempre valdrá la pena. Porque de todas maneras, con base al esfuerzo laboral que se hizo cuando la persona fue productiva económicamente y pudo cotizar al sistema, ya sea de Colpensiones o del fondo privado, esas 160 semanas representan el esfuerzo que la persona hizo durante aproximadamente 4 años de trabajo. Y el sistema está en la obligación de devolver esos aportes, ya sea a través de una indemnización sustitutiva reconocida por Colpensiones o a través de la figura de devolución de saldos en los fondos privados. El sistema no se puede quedar con ese dinero. Por lo tanto, lo aconsejable es que si la persona ya no tiene capacidad de pago, ya es una mujer con más de 57 años o un hombre con más de 62 años, si no puede seguir cotizando al sistema, solicite la devolución de esos aportes. Siempre valdrá la pena hacerlo. Que el dinero que se va a devolver no es mucho por el equivalente a 160 semanas, sí, lo más probable es que así sea, porque 160 semanas se devuelven con base al aporte que se pagó durante el periodo en el que se cotizaron esas semanas, con la corrección del IPC por la pérdida del valor adquisitivo. Pero el consejo es que siempre se reclame, que no se lo quede el sistema. La pregunta relacionada que nos hace una consultante en cuanto a que tiene 600 semanas cotizadas y 45 años y está afiliado a un fondo privado, si le conviene o no pasarse a Colpensiones, la respuesta en este caso es depende. Depende de la situación económica en la cual se encuentre. Por la edad y por las semanas, que son 600, le harían falta 700 semanas para cumplir el requisito de
las 1.300 semanas que se exigen en el régimen de prima media administrado por Colpensiones. En edad tiene 45 años, le harían falta 12 años para cumplir el requisito de edad. 700 semanas equivalen a mal contados 14 años de cotizaciones. Porque depende, no es una respuesta absoluta en cuanto a que si le conviene o no le conviene. Porque si usted se encuentra trabajando en este momento y tiene la certeza de que en estos 14 años que le faltan para cumplir requisitos, que los terminaría de cumplir a la edad de 59 años, va a seguir trabajando, la respuesta es sí. Trasládese a Colpensiones, está en la edad perfecta para trasladarse. En este momento, de acuerdo a la circular que sacó la Superintendencia Financiera de Colombia en el año 2016, para que usted se pueda trasladar de régimen debe solicitar una doble asesoría, tanto al fondo privado en el que se encuentra y a Colpensiones. Y una vez se surta el proceso de doble asesoría, se puede trasladar a Colpensiones. Pero si usted en este momento no tiene trabajo y considera que en 14 años puede ser que no vuelva a trabajar o que está enferma, que tiene algún inconveniente que le impida tener una estabilidad laboral y económica que le permita aportar al sistema, lo mejor es que se quede en el fondo privado. ¿Por qué? Porque si no tiene derecho a una pensión, el fondo privado lo que hace es devolverle lo que es equivalente de 600 semanas en dinero junto con los rendimientos que durante este tiempo y estos 14 años que faltan para que se pensione, le haya generado esas 600 semanas. No obstante, le hace falta mucho tiempo todavía para cumplir requisitos para pensión, 14 años. Y la verdad, siempre aconsejo como abogada que se haga el esfuerzo económico, así no se tenga trabajo, de estar cotizando para pensión. Tengan presente que la cotización que se hace, lo que se paga mensualmente del 16% para pensión, no solamente cubre la contingencia de la vejez, no solamente estamos ahorrando para nuestra vejez, también nos cubre la contingencia de la invalidez y Dios no lo quiera, de la muerte, para que a nuestros beneficiarios le quede una prestación económica. Por lo tanto, el consejo, y con base al consejo de que usted haga el esfuerzo de seguir cotizando, así no tenga un trabajo, si lo puede hacer, trasládese a Colpensiones. Pero si usted ve realmente que la situación económica no es buena y que en 14 años usted cree que no va a mejorar, permanezca en el fondo privado, porque siempre va a ser más alto lo que devuelva en aportes un fondo privado que lo que devuelve Colpensiones. Así está establecido por la Ley 100. Es la única ventaja que se tiene de estar afiliado a un fondo privado en comparación con Colpensiones, que la devolución de aportes es más alta en el régimen de ahorro individual que en el régimen de prima media con prestación definida. No obstante, todavía le falta mucho tiempo y si vale la pena y si puede hacer el esfuerzo económico, el consejo es que se traslade a Colpensiones, pero dependerá de la situación económica y laboral en la que se encuentre nuestra consultante. En nuestra última pregunta, relacionada con un fallo judicial contra Colpensiones, relacionado con la reliquidación de una pensión reconocida con Ley 33 de 1985 para inclusión de factores, y aunque el consultante no lo dice, supongo yo que también la reliquidación está orientada a que se haga con el último año de servicio. Si bien la pregunta no es clara, de lo que nos deja ver el consultante es que ya hubo un fallo de primera instancia emitido por un juzgado administrativo y que ese fallo fue ratificado en segunda instancia por el tribunal administrativo. No sé en qué estado judicial se encuentra ese proceso judicial, si ya se terminó o si queda pendiente porque Colpensiones interpuso recurso para que el Consejo de Estado tome la última decisión. Si esto es así, hay que esperar a que el Consejo de Estado, que es la autoridad máxima jerárquicamente del juez y de los magistrados del Tribunal Administrativo, tome una decisión, porque hasta que el Consejo de Estado no tome una decisión, el proceso no se entiende terminado y por lo tanto Colpensiones no puede darle cumplimiento a ese fallo judicial. Si por el contrario el proceso ya terminó porque salió la sentencia del tribunal, Colpensiones no interpuso ningún recurso, debe acercarse al juzgado en el cual se surtió el proceso para solicitar la expedición de
copias auténticas de todo del fallo de primera instancia, del fallo de segunda instancia y si hubo condena en costas judiciales, con la constancia de ejecutoria. Y con esos documentos acercarse a Colpensiones para que Colpensiones le dé cumplimiento al fallo judicial. Se necesita obligatoriamente que usted le solicite a Colpensiones que cumpla el fallo judicial. Si bien es cierto, el juzgado de forma oficiosa debió haber remitido una copia de esos fallos a Colpensiones, sí resulta necesario que usted ayude a Colpensiones a darle cumplimiento a esa sentencia judicial con un derecho de petición. Y Colpensiones, conforme lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, cuenta con hasta 10 meses para darle cumplimiento a ese fallo judicial. Pero lo importante es que usted se acerque al juzgado y determine si el proceso ya se acabó o si por el contrario todavía está pendiente que el Consejo de Estado tome alguna decisión. Porque si todavía está pendiente una decisión, hasta que ésta no se tome, Colpensiones no puede darle cumplimiento al fallo judicial. Hasta cuando se dé cumplimiento al fallo judicial, el monto de su mesada pensional va a seguir siendo el que le reconocieron inicialmente por parte de Colpensiones, junto con los incrementos anuales que ha tenido esa mesada pensional. Una vez Colpensiones le dé cumplimiento al fallo judicial, la mesada pensional va a aumentar en los términos ordenados por el juez de primera instancia y de segunda instancia, y usted tendrá derecho a que se le pague esas diferencias pensionales generadas entre lo que ha venido percibiendo y lo que ha debido percibir conforme lo ordenado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Pero por favor verifique si efectivamente el proceso judicial ya terminó o si por el contrario queda pendiente alguna otra decisión por parte del Consejo de Estado. Para esto yo le aconsejo, lo más probable es que usted esté actuando a través de un apoderado judicial, pero yo le aconsejo que se apersone de su proceso judicial y que usted como demandante tiene todo el derecho de acercarse al juzgado en el cual cursó inicialmente el proceso y obtener información en este sentido. El juzgado no se lo va a negar porque el proceso es suyo, pese que a usted le haya dado poder a un abogado para que lo represente y haya llevado a cabo el proceso judicial. El más interesado en que Colpensiones dé cumplimiento al fallo judicial es usted. Usted puede acercarse al juzgado, obtener información y dependiendo de lo que le digan el juzgado determinar si puede ya pedir las copias de esos fallos judiciales junto con la constancia de ejecutoria o por el contrario debe esperar a que se tome la última decisión por parte del Consejo de Estado. Una vez finalice el proceso, si puede pedir las copias en este momento o cuando las pueda pedir, copias auténticas de los fallos de primera instancia y segunda instancia, y si hay fallo del Consejo de Estado con constancia de notificación y ejecutoria, y con estos documentos acude a Colpensiones para solicitar el cumplimiento del fallo judicial. Para finalizar, quiero darle las gracias a todas las personas que muy amablemente nos dejaron su inquietud en nuestro buzón de preguntas y también quiero invitarlos a que sigan consultando nuestro blog y nuestra página web soylaboral.pensiones para que sigan conociendo este sistema tan bonito, el sistema general de pensiones, y sepan a qué tienen derecho, cuándo, cómo y por qué tienen derecho. Cada semana estamos publicando sentencias, noticias de actualidad, así como escritos a través de los cuales de una forma sencilla y práctica estamos explicando y desengranando el sistema general de pensiones, del régimen de prima media con prestación definida, que es nuestra especialidad, y algunos tips y cosas relacionados con el régimen de ahorro individual con solidaridad. No duden en seguirnos haciendo sus preguntas, estamos para servirles. Si ya desean una asesoría personalizada por una situación muy concreta que deseen resolver, también ustedes saben cuál es nuestro buzón interno al cual pueden dejarnos sus datos personales, la situación en la que se encuentran, un número al cual podamos comunicarnos para ponernos en contacto y establecer obviamente qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y poderles prestar el servicio que estamos buscando a través de todo lo que hacemos en nuestra página web y en nuestro blog que pueden encontrar a través de Facebook. Por favor, no dejen de seguirnos, no dejen de preguntarnos porque para eso estamos, para servirles. Muchas gracias.